Bien, buenos días, jóvenes. Entonces, hoy día vamos a comenzar el tema número 1 y el tema número 1, que es circuitos de corriente alterna, ¿no? Entonces, iniciamos con el punto 1. El tema es circuitos de corriente alterna. En el desarrollo del tema vamos a tratar de ser un poquito lentos porque puede haber alguna duda, etcétera. Entonces podemos aclarar cualquier duda, ¿no? Entonces, se están plegando algunos jóvenes. Bien. Entonces tenemos definiciones y parámetros de un circuito, ¿no? Hemos indicado de que el sistema de unidades que vamos a emplear en el desarrollo de los circuitos es el SI, ¿no? Sistema Internacional de Unidades, donde tenemos el metro, segundo, kilogramo, y el amperio, que corresponde al sistema MKSA, ¿no? Entonces, bajo ese sistema vamos a trabajar en el desarrollo de todos los temas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a comenzar con algunos conceptos básicos, ¿no? De lo que significa el tema, ¿no? Este punto 1, definiciones y parámetros de un circuito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos primero la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, ustedes ya conocen, en física creo que también se ha visto, ¿no? Establece que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas, ¿no? Puntuales, Q', es directamente proporcional, ¿no? Entonces estamos aquí hablando de un signo que significa proporcional, ¿no? Este signo significa proporcional al producto de las cargas, ¿no? De ambas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? Ambas cargas, ¿no? Q', ¿no? Entonces, para que podamos expresar como una igualdad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encontrar una constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces, para que esta proporción sea una igualdad, encontramos la constante K, ¿no? Entonces multiplicamos igual K como constante de proporcionalidad multiplicado por Q', sobre R al cuadrado, ¿no? Entonces aquí decimos es una proporcionalidad directa al producto, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? De ambas cargas, ¿no? Siendo K la constante de proporcionalidad que depende del sistema de unidades, ¿no? Empleado. ¿Y dónde están situadas? El medio, ¿dónde están las cargas, ¿no? Puede ser un ambiente de un conductor, puede ser otro ambiente, ¿no? Así, por ejemplo, para el vacío tenemos K sub 0, ¿no? Entonces, K sub 0 sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio al cuadrado.
veces la gente quería solamente 110, digamos, ¿no? Decían, es más barato. Otros decían, no, 220 nomás, mejor. Y otros decían, yo quiero ambas, ¿no? Entonces, conectaban 110 y 220 en sus casas. Entonces decían, aquí yo quiero 110, aquí yo quiero 220, etcétera, ¿no? Entonces, esa diferencia de potencial, ¿no? Es lo que nosotros manejamos como tensión o voltaje también, ¿no? Entonces, concepto principal de la diferencia de potencial o voltaje o tensión, ¿no? Es el trabajo, ¿no? Necesario para desplazar la unidad de carga eléctrica, ¿no? De un punto a otro, ¿no? Ese es el concepto más importante. Hay veces no sabemos lo que es voltaje, pero sí lo manejamos, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Es el trabajo necesario para desplazar la unidad de carga eléctrica, ¿no? De un punto a otro. Entonces, mientras no aplicamos tensión a una carga, ¿no? Entonces no se va a desplazar, ¿no? Esa carga, pero sí va a estar ahí latente, ¿no? En contra o a favor de las fuerzas de campo, ¿no? Entonces, si hay un campo ahí interno, entonces igual vamos a aplicar y vamos a tener, digamos, esa capacidad de mover, digamos, el trabajo necesario que puede mover, digamos, esas cargas, ¿no? En el sistema MKSA, la unidad es el voltio, ¿no? Y le corresponde al trabajo de un julio, ¿no? Un joule, al desplazar la carga de un coulombio de un punto a otro, ¿no? Entonces, tenemos un voltio, es un joule, que es una unidad de trabajo, ¿no? Dividido entre un voltio, la unidad de carga, ¿no? Entonces, nosotros usamos el trabajo de un joule para desplazar un coulombio, ¿no? De un punto a otro. Entonces, este es el concepto, digamos, básico de lo que es el voltaje, tensión o diferencia de potencial, ¿no? Otro concepto también muy, muy importante es lo que es la corriente, ¿no? Entonces, primero debemos definir qué es un conductor, ¿no? Ustedes saben de que no todos los elementos son conductores, ¿no? Por ejemplo, la madera no conduce, ¿no? Electricidad. ¿Y por qué no conduce la madera electricidad? Porque estructuralmente, en su estructura atómica, ¿no? Tiene la última capa de sus electrones, ¿no? Muy estable, ¿no? Ustedes saben de que hay una distribución muy estable para gases nobles, para aislantes, etcétera, ¿no? Que no es imposible, aunque le apliquen a una mesa con madera, le aplicamos 20 voltios, ¿no? 220 voltios, y no vamos a poder hacer circular corriente, ¿no? Por la estabilidad, digamos, del material, ¿no? Su estructura molecular atómica es muy estable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con algunos materiales que son, por ejemplo, los conductores, ¿no? El cobre, plata, oro, esos elementos, ¿no? Que tienen su última capa electrones, pocos electrones, ¿no? A veces uno solo, dos nada más, ¿no? Entonces, todo cuerpo, decimos, con electrones libres, capaces de moverse entre los átomos de la red cristalina del mismo. Entonces, en estos casos, estos materiales sí se constituyen en buenos conductores, porque con la aparición de la tensión, esos electrones se van a desplazar de átomo en átomo y van a generar, digamos, lo que se llama la corriente, ¿no? La corriente eléctrica, ¿no? Entonces, una de las causas que origina este movimiento, ¿no? Es la aplicación al conductor de una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, nosotros solo podemos hacer circular corriente cuando hay conductores, ¿no? Que tienen esa estructura que facilita, digamos, el desplazamiento de estas cargas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, cuando de un punto a otro de un conductor se desplaza una o más cargas eléctricas, diremos que circula por él una intensidad de corriente eléctrica, ¿no?
Por eso es que en todas las casas el cobre es uno de los conductores más utilizados, ¿no?, para instalaciones eléctricas. Pero, por ejemplo, en las calles ustedes van a ver los transformadores no usan cobre, ¿no? ¿Qué usan? Usan aluminio, ¿cierto? Entonces el conductor también es muy buen conductor, es el aluminio, ¿no? Es el aluminio desnudo que se utiliza, por ejemplo, para extender red en media tensión desnudo, ¿no? Porque cuando es aislado, entonces el costo sería muy elevado. Entonces, como está en la altura, muy difícil de alcanzar, entonces utilizamos, o las empresas utilizan, como de La Paz, utilizan conductores desnudos, ¿no?, que abaratan, digamos, los costos de la instalación. Bien, entonces ahí tenemos una intensidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la intensidad? Como la variación de carga, ¿no?, que está circulando en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esto podemos expresarlo como diferenciales, ¿no? Diferencial de carga respecto de la diferencial del tiempo, ¿no? Entonces, esa sería la definición ya de lo que es la corriente. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que no puede haber corriente si no hay tensión, ¿cierto? O sea, los electrones no van a poder desplazarse si no hay una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos, si la carga se transfiere a una velocidad de 1 coulombio, ¿no?, variación de carga, 1 coulombio, ¿no?, por segundo, la corriente por el conductor tiene una intensidad de 1 amperio, ¿no? Entonces, esa sería ya la definición de lo que es, digamos, 1 amperio y también lo que es la corriente, ¿no? Ahora, este es el conductor, se están moviendo las cargas, ¿no?, en este sentido, o sea, de los electrones, ¿no?, se están desplazando los electrones, y el sentido de la corriente es el opuesto. Por convención, ¿no?, el sentido de la corriente es el opuesto al movimiento de los electrones. ¿Qué quiere decir por convención? Por conveniencia, si se quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, en electrónica se toma el mismo sentido, ¿no?, el desplazamiento de los electrones. ¿Por qué? Porque en electrónica les conviene más tomar ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el caso de la electricidad de potencia, tomamos el sentido opuesto, ¿no?, al movimiento de las corrientes, ¿ya? Bien, aquí viene otro concepto que es muy importante, ¿no? Se llama potencia, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, hemos visto hay tensión, ¿no?, también hay corriente, ¿no? Entonces, la potencia eléctrica se define por el producto de ambos, ¿no? O sea, la diferencia de potencial, tensión, y que se multiplica ya por la corriente, ¿no?, que circula en el circuito, ¿no? Tiene como unidad básica el watt, o vatio también, ¿no? Entonces, la potencia estaría igual a tensión por corriente, ¿no? Tensión por corriente, ¿ya? Watt o vatio, ¿no? En el caso de que la potencia sea una función periódica del tiempo, ¿no?, se define el valor medio por potencia media, ¿no?, 1 sobre el periodo, la integral desde 0 hasta el periodo, ¿no?, el límite de integración de la potencia diferencial del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Tensión varía en función del tiempo, ¿no? Corriente varía en función del tiempo también, ¿no? Entonces, por eso es que se toma como diferencial del tiempo, ¿no? Aquí decimos la potencia es muy, muy importante en los sistemas de potencia, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, del sistema de La Paz, ¿no?, de las casas, ¿no? Entonces hemos dicho, nosotros solamente nos vamos a preocupar de los sistemas de potencia, ¿no?, grande, ¿no?, potencias elevadas, de 1 amperio para arriba, ¿no? No vamos a hablar, muy poco vamos a hablar de miliamperios, digamos, ¿no?, o de microamperios, no.
normalmente de 1 para arriba, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy, muy importante, ¿no? Que se maneja ya a nivel del trabajo mismo, ¿no? De La Paz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Se llaman las curvas de carga, ¿no? Las curvas de carga. Como ven ustedes, tenemos curva de carga de una casa, ¿no? Tenemos la curva de carga de un transformador que está colgado en un poste, ¿no? Tenemos la curva de carga de una ciudad y tenemos la curva de carga de un país, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza? Bien, en cada caso hay una distribución, digamos, que es una curva de carga. En principio es un eje, ¿no? Vertical, donde se coloca la potencia, ¿no? En watts, si es una carga pequeña de una casa, en relación a las 24 horas del día, ¿no? En el eje horizontal de abscisas, ¿no? Se colocan las 24 horas del día, ¿ya? Y en el eje vertical, el de ordenadas, se coloca la potencia, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos la curva de carga de una casa, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, 0 horas, ¿no? 0 horas del día, ¿no? Serían las 12 de la noche, ¿no es cierto? A esa hora, alguna casa estará con algo de potencia conectada, alguna luz, televisión, algo tendrá conectado. Posiblemente no, ¿no? O sea, siempre nos preocupamos por el costo que tiene la energía eléctrica de apagar todo, ¿no? Ya estamos durmiendo, no hay necesidad de tener esa potencia conectada, ¿cierto? Entonces, apagamos todo, el medidor estaría marcando 0, ¿no? O sea, no estaría girando directamente, ¿no? Entonces, lo vamos a tener sin energía hasta que despertemos, ¿no? Posiblemente a las 6 de la mañana, digamos, ¿no? O 5 en algunos casos, ¿no? Entonces, a las 5 de la mañana despertamos y decimos, muy bien, desde medio oscuro todavía, ¿no? Entonces, le pongo la luz, ¿no? Es la primera carga, que se llama carga a la potencia también, ¿no? La primera carga que conectamos, digamos, a nuestro medidor, ¿no? Entonces, un foquito ya está girando, o una hornilla o cualquier otro elemento que conectamos otro foquito más para allá, etcétera, ¿no? Entonces, ya comienza recién nuestra curva de carga de la casa, ¿no? Ha sido 0 hasta las 5 de la mañana, ¿no? De las 5 comienza. Por ahí a las 8 ya otra carguita más y otra vez apagamos o seguimos viendo tele. Por ahí la señora ama de casa quiere ver tele y puede seguir manejando su tele con foco, digamos, ¿no? Y puede seguir usando otros elementos, ¿no? Ahora también en las casas puede haber, digamos, que se llama un refrigerador, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, también va a consumir algo en la noche, ¿no? Entre las 0 y las 5, ¿no? Pero es una carga relativamente pequeña, ¿no? Unos 100 watts, pero que va a trabajar intermitentemente, ¿no? O sea, no es constante, ¿cierto? Entonces, esa sería una carga y otras cargas que así se van sumando, digamos, ¿no? Pero, ¿dónde será la máxima carga que conectamos? ¿A qué hora? O sea, más o menos esas cargas se van manteniendo, ¿no? Hasta mediodía, si sigue foquito, tele, etcétera, ¿no? Por ahí se sigue conectando. Pero ¿a qué hora será la máxima carga de la casa? Normalmente la máxima carga de una casa se da más o menos entre las 6:30, que está anocheciendo, ¿no? Y a las 7:30 más o menos, ¿no? 7:30 de la noche ya está oscuro, pues hay que poner las luces, ¿no? Ahí está, a esa hora también ya llegan a veces la familia y quieren ver tele, por ahí la ama de casa está planchando, entonces obtenemos la máxima potencia conectada de la casa, ¿no?
Entonces nosotros le llamamos a esa hora, 7:30, ¿no? Donde hemos puesto todo, ¿no? Hemos puesto la máxima demanda, ¿no? De la casa, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Pero eso hacemos prácticamente todos los que tenemos viviendas, ¿no? Domiciliarias, ¿no? Casi como si estaríamos de acuerdo, hacemos eso, ¿no? Entonces, eso se va sumando, digamos, ya para la curva de carga del transformador, ¿no? El transformador, entonces ya va a tener una carga baja, pero en el caso del transformador llegará algún momento como en la casa a cero, o sea, nada de conexión, digamos, ninguna carga. No. ¿Por qué? Porque a las 6 de la noche, ¿no? 6:30, comienza a oscurecer, ya conecta el alumbrado público, ¿no? Entonces, este transformador en ningún momento va a estar en cero, ¿no? Siempre va a tener carga. Pero la máxima carga va a tener en la hora de las 7:30 de la noche, 19:30, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos máxima demanda, ¿no? A esa hora, ¿no? Nosotros podemos medir en el transformador, y aquí viene la utilidad de la curva de carga, ¿no? Entonces, la empresa de La Paz, cada año, ¿no? Cada año, entre los meses de máxima demanda, ¿no? Que sería el invierno, que es donde la gente a veces conecta una estufa o algo, ¿no? Entonces, a esa hora, nosotros, es decir, la empresa de La Paz, envía a sus trabajadores, ¿no? Para hacer mediciones de los transformadores, ¿no? Entonces, mide la corriente máxima aquí, ¿no? A esa hora del transformador, ¿no? De su secundario del transformador, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir saber si este transformador en máxima demanda, ¿no? Está sobrecargado o qué nivel de carga tiene. Esto es lo máximo que puede cargar, ¿no? A esa hora. Entonces, la curva de carga del transformador sirve para ver si nosotros podemos dar nuevos servicios en esa zona, ¿no? Por ejemplo, si este ya está justo al 100%, ¿no? Y hay un señor que está terminando su casa, ¿no? Ha elevado 2 pisos y dice, bueno, ahora ya acabado, todo está listo, ¿no? Ahora pediré la energía eléctrica, dice, ¿no? Y va a la empresa. Entonces va a la empresa, le dice, muy bien, ¿dónde vive, señor? Vivo en tal lugar. Ya, por un ratito. Revisa su base de datos, ¿no? En la empresa. Y dice, no, señor, va a disculpar, no podemos darle energía eléctrica, ¿no? Porque el transformador que está alimentando donde está su casa, que ha elevado 2 pisos, ¿no? Está justo al 100% en hora de máxima demanda, ¿no? Entonces, debido a que ya se han hecho esas mediciones, ¿no? Entonces le dicen, tiene que esperar. No es que le van a decir, ya no le vamos a dar nunca, digamos, ¿no? No, sino le van a decir, tiene que esperar porque vamos a tener que cambiar este transformador de 50, ¿no? Por otro que sea de un poco más potencia, ¿no? Y recién podemos darle energía, ¿no? Porque si no ya va a estar en sobrecarga, ¿no es cierto? Entonces estaría sobrecargado si es que le dan energía a esa nueva casa. A veces es una casa que tiene 4, 5 tiendas, es una casa que tiene 3 pisos y tiene 3 departamentos, etcétera. Entonces es una carga adicional que va a sobrecargar a este transformador, ¿no? Entonces, para eso sirve la curva de carga de un transformador, de todos los transformadores que están en la ciudad, ¿no? Entonces, para eso se utiliza. Luego tenemos la curva de carga de la ciudad, de toda la ciudad de La Paz. Aquí ya no podemos hablar en kilowatt, digamos, ¿no? Aquí con kVA, ¿no? Ya no podemos hablar en kilowatt, ¿no? Cuando hablamos de la ciudad, ya hablamos en megavatios, ¿ya? ¿Qué es un mega? Un megavatio es 10 a la 6 watts, ¿no? Ese es un megavatio, ¿no? Entonces, igualito de la curva de la carga de la ciudad, es idéntico casi, ¿no? Baja, pero nunca es cero, ¿no?
porque hay alumbrado público y todo, ¿no? Entonces ya son transformadores gigantes que están manejando toda la carga de la ciudad, que también se da la máxima demanda, ¿no? A las 7:30 de la noche también, ¿no? Como todos los transformadores se cargan a esa hora, también los gigantes que manejan toda la ciudad se cargan a esa hora, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué se usa la curva de carga de la ciudad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la máxima demanda de toda la ciudad de La Paz? Es 345 megavatios, ¿ya? Toda la ciudad de La Paz, totalmente encendida, alumbrado público. Se ve de la ciudad del Alto, cuando entran los que viajan, ¿no? Ven como un cielo, digamos, ¿no? Lleno de estrellas, toda la ciudad. Entonces, dicen, qué lindo, ¿no? El espectáculo de la ciudad. ¿Por qué? Porque está todo el alumbrado público encendido, ¿no? En el Alto como en la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros decimos 345. Pero, ¿y ahora qué hacemos? El Valle de Songo, ¿no? El Valle de Songo solamente genera 180 megavatios. ¿Qué pasa? No alcanza, ¿no? Si la demanda máxima de toda la ciudad de La Paz, el Alto y la Hollada, ¿no? Son 345 megavatios, ¿no? Y el Valle de Songo solo genera 180. Qué complicado, ¿no? Entonces, nosotros vemos de que hay otra empresa que se llama Hidrobón, que funciona en Los Yungas, que genera alrededor de más o menos 80 megavatios, ¿no? COBE genera 180 megavatios con su demanda, o sea, todos sus generadores funcionando, ¿no? Y el otro genera 80, ¿no? Entonces, 180 más 80 son 260, ¿no? No alcanza, ¿no? Son 345. Entonces, nosotros decimos, un ratito. Hay un generador en el Alto, ¿no? Que es a gas, en planta, en subestación Kenco, que genera alrededor de 50 megavatios, ¿no? Entonces, ya eso más hay que sumar, ¿no? 50 más 180 más 80, ¿no? O sea, sería, ¿cuánto? 310, ¿cierto? ¿Cuánto falta? 35. 35 megavatios. ¿Y ahora de dónde sacamos, no? Es 35 megavatios. Entonces, tenemos la línea que viene desde Oruro, que se llama la línea de interconexión, ¿no? Que está viniendo en 115.000 voltios. Eso está viniendo desde Santa Cruz. Entonces, nosotros, como La Paz, le compramos, ¿no? 35 megavatios, ¿no? A Santa Cruz, ¿no? Esa es energía a gas también, ¿no? Entonces, con eso completamos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ya, tranquilos, ¿no? Entonces, hemos completado todo, no vamos a pagar ni vamos a quitar energía a nadie, ¿no? Si no tuviéramos esa línea, 35 megavatios tendríamos que cortar, ¿no? ¿A quién vamos a cortar? ¿Será por suerte? ¿Cómo será? Habría que ver los de la empresa con qué criterio, digamos, pueden dejar sin energía unas 2 horitas, ¿no? De 7:30 hasta las 9:30 es la demanda máxima, ¿no? Y de ahí ya también baja, ¿no? Entonces ya se puede dar más a todos, ¿no? Pero 2 horitas también son las horas importantes, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la curva de carga, ¿no? De una ciudad, ¿no? Nosotros decimos, pero un ratito, pero sigue creciendo la ciudad, ¿no? El Alto, por ejemplo, ya está casi uniendo con Viacha, ¿no? Y al mismo tiempo, la gente que compra sus terrenos, digamos, ¿no? Ya está haciendo un cuarto, 2 cuartos, ya está haciendo su casa, y es muy dinámico, digamos, ¿no? Entonces, la demanda sigue creciendo, ¿no? Entonces, ahora es 345. Al año ya será 350, digamos, ¿no? Va a ir subiendo gradualmente, ¿no? Entonces, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Vamos a seguir comprando a Santa Cruz? Sí, ¿no? Pues posiblemente vamos a tener que seguir comprando.
O tenemos que pensar, ¿no? Como ENDE o como de La Paz, ¿no? Si vamos a seguir aumentando más generadores a gas, ¿no? Para que aumente también los generadores, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la curva de carga de toda la ciudad, ¿no? Para buscar soluciones en nuestro campo de la electricidad, ¿no? Entonces, esa es la utilidad. Ahora, también hay una curva de carga de un país, ¿no? Caso de Bolivia, digamos, ¿no? Bolivia. Ahora, ¿cuál es? Y ahora ya no preguntamos la mínima demanda, ¿no? No nos interesa tanto eso. Siempre nos interesa la máxima, ¿no? ¿Cuál es la máxima demanda de todo Bolivia, ¿no? Todo Bolivia, todos los departamentos, todo Bolivia, ¿no? ¿Cuál será la máxima demanda? La suma de toditos las curvas de las ciudades, ¿no es cierto? Y del área rural, ¿no? De todito sería 1.400 megavatios, ¿no? La Paz 345, Cochabamba, Santa Cruz, que son los más grandes, ¿no? Santa Cruz casi es un poquito más que La Paz, ¿no? Por la industria que tiene, etcétera, ¿no? Bien, entonces, para eso nos sirve, ahora ya nosotros decimos, en generación, todo Bolivia abastece, no, también está creciendo, ¿no es cierto? Entonces tendremos que ver de poner nuevas plantas, ¿no? Por ejemplo, el Bala, luego hay proyectos en Miguillas, ¿no? De 300 megas. Entonces, la gente, nosotros, ¿no? Nosotros que vamos a estar trabajando en estas empresas, ¿no? Tenemos que prever de también hacer inversiones grandes, ¿no? Para aumentar la potencia de generación, ¿no? Porque el consumo sigue creciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa de Electropaz, en esa época, no era todavía de La Paz, entonces en esa época la demanda máxima era 250 megavatios, ¿no? 100, casi 100 megavatios ha subido, ¿no? La ciudad ha crecido, ¿no? Sigue creciendo, siguen construyendo casas, sigue creciendo, ¿no? Por eso la energía eléctrica es un buen negocio, porque siempre va a crecer, ¿no? Nunca va a decrecer, porque la gente sigue construyendo, sigue haciendo industria, sigue haciendo todo, ¿no? Entonces, hay que prever que también la curva de carga del país va a aumentar y tiene que haber más generación, ¿no? Entonces, la curva de carga del país nos sirve para eso, ¿no? Para la planificación de nuevas centrales de generación. Pero al mismo tiempo, también nosotros podemos comparar, digamos, ¿no? ¿Cuál es la demanda máxima de Bolivia? 1.400 megavatios. Bueno, bien más, ¿no? Es harto más. Pero yo le pregunto, ¿no? A alguien, le digo, ¿y cuál es la demanda máxima del Brasil? ¿Cuál es la demanda máxima del Brasil, no? Y yo digo, ¿cuánto será? Pues ellos son 200 millones de habitantes, ¿no? Entonces debe ser mucho más, ¿no? Y son 60.000 megavatios, ¿no? La demanda máxima del Brasil. Bien, ya se va a cortar la primera tanda, ¿no? Entonces cortamos y vuelven a reconectarse con el mismo link, ¿ya?
Bien, continuaremos entonces y terminando ya entonces la curva de carga de un país, ¿no? Entonces nosotros podemos ver la gran diferencia que puede haber entre algunos países que tienen realmente una gran demanda, ¿no? El caso de Brasil, ¿no? Su potencia, su demanda máxima del Brasil es de 60.000 megavatios, ¿no? Entonces, respecto de nosotros, 1.400, mucha diferencia, ¿no? Realmente es una potencia, ¿no? El Brasil. Y otros países que a veces son más grandes incluso, ¿no? Tienen potencias mayores incluso, ¿no? Demandas mayores. Entonces, en el caso nuestro, nosotros somos relativamente pequeños, ¿no? Por ejemplo, Perú, digamos, ¿no? Un país más. A veces nosotros nos comparamos mucho con Perú porque tenemos muchas relaciones, ¿no? Con Perú. Entonces, Perú, por ejemplo, está alrededor de los 5.000 megavatios, ¿no? En demanda máxima. O sea, todavía nos sigue llevando, ¿no? Y un último datito para continuar sería el crecimiento de Brasil, ¿no? Anual, ¿no? O sea, cada año crece en potencia, o es su necesidad de crecimiento, de 3.000 megavatios, ¿no? Entonces nosotros decimos, uy, 2 veces todo lo que es Bolivia crecen por año, ¿no? Los de Brasil, ¿no? Entonces realmente nos sentimos, digamos, en una situación muy incómoda, digamos, ¿no? Por el tamaño que tienen ellos respecto a nosotros, ¿no? Bien, entonces estas son las curvas, ¿no? Curvas de carga y alta carga, ¿no? ¿Cómo se establecen, no? Entonces, fíjense, y esta sería la demanda máxima, ¿cierto? Aquí tenemos la demanda máxima, ¿no? Demanda máxima. Estos otros niveles de carga, ¿no? Que tenemos en estas curvas de carga, no son tan importantes, pero sí se puede decir que sirven también, ¿no? ¿Para qué nos servirá? Tenemos aquí lo que llamamos el valle, ¿no? Entonces, muy bajito, ¿no? Este es para otra curva de carga de otro lugar, digamos, un poco más bajo, ¿no? Puede ser el invierno más elevado y el verano, ¿no? De una misma ciudad, de un país, ¿no? Entonces, esta es la famosa curva de carga donde tenemos aquí potencia y aquí tenemos las 24 horas, ¿no? Entonces, esto varía también entre sábado y domingo, ¿no? O sea, de lunes, martes, miércoles son días laborables, todos trabajan, pero sábado descansan, ¿no? Entonces también baja esto, ¿no? En 24 horas es mucho más bajo la demanda, ¿no? Entonces hay muchos factores. Ahora, podemos decir, por ejemplo, respecto a países muy industrializados, que esta curva de carga que tenemos aquí no es muy eficiente, ¿ya? No es muy eficiente. En países como los países del primer mundo que llaman, ¿no? Entonces, estas curvas de carga, los valles son más rellenos, ¿no? Por aquí, digamos así, ¿sí? Sube alguito y la demanda no sube tanto, ¿no? Esas son curvas de carga eficientes, ¿no? Nuestras curvas de carga, a veces de nosotros, son muy ineficientes, especialmente la curva de carga de las casas, ¿no? Todo el día casi no tenemos energía, o sea, el cargador está sin alumbrado público, nada, y en la noche sube como un pico, digamos, ¿no? Así, donde nosotros todos entramos a las casas, ¿no? Entonces, es una carga ineficiente. Entonces, alguna vez alguien se ha puesto a pensar, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Habrá manera de que, digamos, alguien que llega a su casa todo el tiempo a las 7, pone luces, pone tele, pone esto, todo, y podemos hacerle cambiar eso para que no esté conectada a tanta potencia, digamos, a las 7:30 de la noche, y distribuyan mejor, digamos, ¿no? En el transformador. Sí, ¿no? Es posible.
nosotros podemos, ¿no?, conseguir eso. ¿Cómo podemos conseguir? En este momento las casas tienen medidores, ¿no? Tenemos todos medidores que no miden en función del tiempo. Es decir, miden una potencia, pero no en función de la hora. O sea, no dice, usted ha conectado todo a las 7 de la noche, no dice eso, ¿no? Simplemente está conectado y gira más, ¿no?, el disco. Entonces, ¿cómo podemos hacerle cambiar al cliente, a nosotros? Con medidores que midan en función de la hora, de la máxima demanda, ¿no? Eso se hace con la industria. A las industrias se les conecta un medidor y se le dice, si usted usa desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche su energía, le vamos a cobrar más caro, ¿no? Entonces hay 3 tarifas para la industria. Una tarifa que es barata, desde las 10 de la noche, ¿no?, hasta las 7 de la mañana, ¿no? Es barata, más barata. Otra regular, ¿no?, desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 18 horas, ¿no? Esa es una tarifa normal, digamos, ¿no? Y una tarifa cara, ¿no?, que usa desde las 18 hasta las 22 horas, ¿ya? Entonces, por hora le mide, ¿no?, por la energía, ¿no?, los kilovatios hora, ¿no? Se le mide la energía. Entonces dice, el industrial dice, un ratito, tendría que trabajar en la noche para ahorrar, digamos, energía, ¿no? ¿Cuánto pagan de luz? Por ejemplo, Soboce. Soboce de luz paga 3 millones, ¿no?, de bolivianos. O sea, consume mucho, ¿no? Entonces, le conviene, ¿no?, hacer, digamos, algún cambio, no consumir en la noche, porque a él le va a costar más caro, ¿no? Si en las casas harían eso, tal vez tenemos que pensar un poco, ¿no? Decir, no, pues, si puedo usar más antecitos, más después de la hora pico, ¿no?, de la hora de máxima demanda, ¿no? Entonces, podemos cambiar tal vez algún hábito, ¿no? Entonces, esa sería la manera de mejorar esta curva que es ineficiente, ¿no? Las curvas de carga de los transformadores, ¿ya? Entonces, para eso sirve también la curva de carga, ¿no? Para ese análisis profundo. ¿Por qué? Porque ponemos un transformador de 50 kVA, ¿no?, solo para 2 horas, ¿no? El resto es bajo, ¿no? Está bajo. Va a estar al 20%, 30% de carga, pero solo la máxima demanda va a estar al 100%, ¿no? Entonces, por 2 horitas poner un transformador no conviene, ¿no? O sea, no sería muy económico, digamos, ¿no? Entonces, todo ese análisis ya tiene que ver, digamos, con la parte económica y técnica también, ¿no? Entonces, cómo hacer, etcétera, ¿no? Entonces, también para eso sirve la curva de carga, que puede ser del país. Todo el país tiene 1400 megavatios, pero para esta partecita nomás, ¿no?, de 2 horitas. El resto no hay necesidad, ¿no? O sea, podemos manejarnos bien nomás, ¿no?, todo esto. Entonces, todos esos elementos ya son propios, digamos, de un análisis más profundo a nivel empresarial, digamos, ¿no?, de la curva de carga, ¿no? Entonces, ese es, digamos, que hay 2 cargas, 2 niveles de 2 curvas de carga, ¿no?, que nos muestran esas variaciones, ¿no? Bien. Luego tenemos otro concepto que es la energía, ¿no? Nosotros definimos nosotros la potencia como la variación de la energía transferida en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces nosotros tomamos ese concepto, variación de energía, variación de tiempo, ¿no? O sea, derivada de la energía respecto del tiempo, ¿no? Si de aquí despejamos energía, ¿no?, entonces vamos a tener la integral de entre un periodo T1, T2 de la potencia diferencial del tiempo, ¿no? Entonces, bajo este concepto, ¿qué será la energía de la curva de carga? Sería la potencia por el tiempo, ¿no?
Si nosotros asumimos que esta curva de carga es un zeta, ¿no? Zeta aquí, y el tiempo, entonces la energía será el área total que está debajo de la potencia, ¿no? Entonces, en este caso, la energía que consumimos, ¿no? En esta curva de carga es el área debajo de la curva, ¿no? Todo esto, ¿ya? A eso se llama la energía, ¿no? Entonces, entre T1, T2, ¿no? Entonces, nosotros medimos esto en vatio por segundo, ¿no? O, como miden los medidores, en kilowatt, ¿no? Kilowatt por hora, ¿no? Kilowatt hora que llamamos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, ahí la empresa nos cobra a nosotros en kilowatt hora, ¿no? Entonces, dice, si usted, señor, que tiene su casa, no consume más de 50 kilovatios hora, ¿no? Kilowatt hora, entonces la tarifa es única, ¿no? Es la misma. Se va a pagar 28 bolivianos, ¿no? Entonces, no ha pasado de 50, ¿no? Entonces, de 0 a 50, 28, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el consumo mínimo que normalmente, digamos, corresponde a esa tarifa, ¿no? Ahora, si digamos, se pasa, ¿no? Ya ha consumido 100, digamos, ¿no? 100 kilovatios hora. Entonces, los primeros 50 le cobran 28 y en los otros 50 ya le cobran una cantidad, digamos, de 60 centavos, ¿no? Por kilowatt adicional, ¿no? Entonces, por 5, 30, ¿no? 30 más 28, ya somos unos 68 bolivianos, 70 bolivianos, digamos, ¿no? De 100. Si sigue consumiendo más, ¿no? Más foquitos, más cosas, etcétera, ¿no? Entonces va subiendo también, ¿no? Pero el consumo mínimo es de 0 a 50. Entonces, una casa, por ejemplo, que sus dueños se han viajado todo el mes, ¿no? No han consumido nada, ¿no? Cero. El dueño viene y dice, no, pues yo no he estado aquí, ¿cómo va a cobrar? Dice, no. Entonces, de 0 a 50 es 28 bolivianos, ¿no? O sea, la tarifa mínima, ¿no? Consumo o no consumo, ¿por qué? Porque está disponible la energía, ¿no? Si no lo usa, tampoco es culpa de la empresa, digamos, ¿no? De La Paz, ¿no? Pero esa sería la tarifa mínima que puede consumir una persona que por ahí tiene solo un cuarto, digamos, y no consume mucho, un asadicito, alguna cosa pequeña, posiblemente no va a pasar, ¿no? De los 50. Y va a pagar solo 28 bolivianos, ¿no? Entonces, la energía ya sería, digamos, el concepto de energía ya sería potencia por tiempo, ¿no? Entonces, kilowatt hora, ¿no? Aquí, cuando hablamos de esto, también podemos hablar ya de energías mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto le vende COBE de La Paz, ¿no? Entonces, ahí hablamos de gigawatt hora, ¿no? Entonces, ya sería una energía grande, digamos, que van a medir en los puestos de venta de energía, ¿no? Que sería Alto Achachicala y también el Kenco, ¿no? Con la interconexión. Entonces, para eso se utiliza, digamos, el concepto de la energía, ¿no? La energía. La energía también se relaciona con los diferentes tipos de energía, ¿no? Que tenemos. Nosotros decimos energía eléctrica, ¿no? Pero de cómo se genera la energía eléctrica, ¿no? Entonces, en nuestro país, normalmente, hasta un tiempo atrás, ¿no? Solo hemos conocido la energía hidráulica y la a gas, ¿no? A través del gas que tenemos como recurso natural, ¿no? Entonces, la demanda de Bolivia, la demanda máxima de Bolivia hemos dicho que es 1.400, ¿no? 1.400 megavatios. De esos 1.400, ¿cuál es la preocupación principal? La preocupación principal es de que el 60%, ¿no? 60% de la demanda máxima, ¿no? Se genera a gas, ¿no? Y el 40% solamente es lo que se genera con plantas hidráulicas, ¿no? Con agua. Y ahí entre esas tenemos
Por ejemplo, el Valle de Songo, Hidrobón, pero también La Paz ya tiene centrales a gas, ¿no? No muy grandes, pero tiene, ¿no? En cambio, Santa Cruz, por ejemplo, tiene una central de 300 megavatios, ¿no? A gas, ¿no? Que es Guaracachi, ¿no? También Cochabamba tiene generadores a agua, ¿no? Santa Isabel Corani, pero no le abastece, ¿no? Santa Cruz tiene que mandar o generar a través del gas, ¿no? Pero esa es una gran preocupación para todo Bolivia, ¿no? Porque apenas el 60, es decir, el 40% es generación hidráulica, ¿no? ¿Qué pasa si el gas es un recurso no renovable, ¿no es cierto? Se puede acabar, ¿no? Ya no vamos a poder tener gas. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a tener solo el 40%. Solo la ciudad de La Paz va a tener energía, porque tiene generador hidráulico, ¿no? En cambio, Santa Cruz se va a apagar, ¿no? No vamos a poder pasar desde aquí a Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque Santa Cruz tiene a gas, ¿no? Si no hay gas, ya no hay energía, ¿no es cierto? Entonces eso hace pensar, digamos, a toda la estructura del país, ¿no? A pensar en otras fuentes, ¿no? Y justamente estamos hablando en este cuadrito, ¿no? En la energía eólica, ¿no? Estos generadores, ¿no? Eólicos. ¿Cuánto de potencia generarán estos, ¿no? Uno de estos. Aquí parecen pequeñitos, ¿no? Si nosotros vemos qué altura nos podemos calcular que tienen estos generadores. Si uno va de cerquita, ¿no? La altura que tienen es 100 metros, ¿no? O sea, es como una cuadra, digamos, parado, ¿no? 100 metros, ¿ya? Y sus aspas tienen 30 metros, ¿no? ¿Cuánto genera de potencia? Esto llega a generar más o menos unos 1,5 megavatios, ¿no? O sea, es lo más importante, ¿no? Ahorita aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, ¿no? 6 generadores. Si multiplicamos 6 por 1,5, entonces estaríamos con 9 megavatios, ¿no? Si multiplicamos más y más y más y más, entonces podemos, yo creo, algún momento, ¿no? Sustituir lo que tenemos, ¿no? Son las energías que se llaman energías limpias y renovables, ¿no? El viento creo que nunca lo va a perder, ¿no? Por el lago, por ejemplo, el lago Sagrado, ¿no? Ustedes saben de que una zona ventosa, ¿no? Entonces ahí puede conectarse todos estos generadores eólicos, ¿no? Entonces, con eso habría que pensar, ¿no? Creo que se han instalado unos cuantos de estos, ¿no? En una zona donde es bastante ventosa. Y están sirviendo muy bien, ¿no? Y otro recurso sería el fotovoltaico, ¿no? Aquí tenemos los paneles solares, ¿no? Fíjense. Entonces, y generan, cada cuadradito genera muy poquito, lógicamente, ¿no? Alrededor de 6 focos creo que genera un hito, ¿no? Nada más. Y multiplicamos eso, 6 foquitos son 600 watts, ¿no? Muy poquito, ¿no? Entonces hay que crecer, ¿no? Hay que poner más. Entonces hay una idea de que ya están aplicando en algunos países, ¿no? Que los edificios, por ejemplo, tienen que estar revestidos de paneles, ¿no? Solares. Entonces una parte de la energía va a usar el mismo edificio, ¿no? Y una parte ya no tan grande le va a dar la empresa, ¿no? De esa manera se puede solucionar, digamos, ¿no? En parte lo que podemos perder por el gas, ¿no? Entonces eso ya lógicamente ya es una alta política energética, digamos, del país, ¿no? También hay la geotérmica, ¿no? También hay la nuclear, pero nosotros creo que a la nuclear tenemos que tener muchos recursos nucleares también, ¿no? Y además el riesgo, ¿no? El riesgo es mayor con centrales nucleares, ¿no? Porque si bien los desechos son los peligrosos, ¿no? Tienen grandes problemas los países que se dedican a generar energía nuclear, ¿no? Nosotros, para la potencia que tenemos, posiblemente con una buena cantidad de eólicos y una buena cantidad de solares, ¿no? Tal vez podemos solucionar nuestro problema, ¿no? Pero ya nomás tendríamos que ir
viendo esa situación, ¿no? Entonces, de tal manera de que podamos dar solución, ¿no? Entonces, también para eso se utiliza, digamos, este concepto de energía y potencia, ¿no? Bien, en el transcurso del desarrollo de los temas, ¿no? Siempre vamos a manejar el concepto de resistencia, ¿no? La resistencia. ¿Cómo se define entonces lo que es la resistencia, ¿no? Nosotros decimos, les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces decimos, a un elemento resistivo, yo le aplico tensión, digamos 10 voltios, una resistencia, ¿no? Entonces, depende del valor de la resistencia, va a ser circular, digamos, 1 amperio, digamos, ¿no? Con 10 voltios, 1 amperio. ¿Qué pasa si lo subo a 20 voltios? Nosotros decimos, un ratito, si hay una proporcionalidad, ¿no? Entonces va a ser tensión, aquí decimos, ¿no? Es proporcional a la corriente, ¿no? Al crecimiento de la corriente, ¿no? Entonces yo digo, he aplicado 10 voltios, corriente alterna, y ha circulado 1 amperio, ¿no? Si hay proporcionalidad, como dice aquí, ¿no? Proporcionalidad, entonces cuando yo aplique 20 voltios, va a circular, ¿cuánto? 2 amperios, ¿no? Ah, está bien. Si yo solo grafico en un eje de ejes cartesianos, ¿no? Entonces, tensión en el eje de ordenadas, corriente en abscisas, ¿no? Entonces, yo digo, voy a poner, ahora lo voy a graficar, ¿no? 10 voltios, 1 amperio, ¿no? 20 voltios, 2 amperios. Entonces, va a unir con el punto de origen, ¿no? 0 voltios, 0 amperios, ¿no? Entonces, es una línea recta, ¿no? Ah, ya sé entonces, ¿no? Nosotros decimos, hay una proporcionalidad, ¿no? Entre la tensión y la corriente, ¿no? Entonces, esa es la proporcionalidad, ¿no? Entonces, para que se vuelva esta proporcionalidad en una igualdad, ¿no? Utilizamos la constante de proporcionalidad, ¿no? Que se llama resistencia, ¿no? Y esto es la ley de Ohm, ¿no? La famosa ley de Ohm. Pero nace del concepto de proporcionalidad, ¿no? Ahora, ¿de qué depende mi R? Depende del ángulo, ¿no? De la recta que se está formando con esos valores que he hecho, ¿no? Entonces hay una recta. Entonces, si yo tengo otra pendiente diferente, ¿no? Entonces, mi R también va a variar, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la constante proporcionalidad, ¿no? Depende de la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, yo tengo diferentes pendientes, tengo diferentes valores de resistencia, ¿no? Y, lógicamente, despejando mi corriente, yo tengo tensión sobre el valor de resistencia, ¿no? La unidad de medida es el ohmio, ¿no? De la resistencia, que sería 1 voltio sobre 1 amperio, ¿no? Aquí voltio, 1 amperio, ¿no? Entonces, aquí circula una corriente y tengo la tensión, ¿no? Entonces, de esa manera es que se puede definir lo que es la resistencia, ¿no? Otro concepto que también vamos a manejar en corriente alterna es lo que se llama la inductancia, ¿no? Entonces nosotros decimos, si hacemos circular una corriente, ¿no? Variable, ¿no? Una corriente variable, ¿no? Porque es corriente alterna. Aplica tensión alterna, mi corriente también va a ser alterna, ¿cierto? Entonces mi corriente varía, ¿no? En el tiempo, ¿cierto? Entonces, el flujo también que genera por la ley de Ampère, ¿no? Genera un flujo magnético, ¿no? También va a ser alterno, ¿cierto? También experimenta los mismos cambios, ¿no? Entonces, nosotros decimos, como estamos frente a una bobina, ¿no? Una bobina, entonces, esta variación del flujo magnético, ¿no? Va a generar una fuerza electromotriz, ¿no? En la bobina, ¿no?
que en estas condiciones, esa corriente que va a circular, ¿no? Va a ser y la FEM inducida van a ser proporcionales también, ¿no? Proporcionales a la variación de la corriente, ¿no? Respecto del tiempo, ¿no? Entonces, aquí se manifiesta nuevamente la proporcionalidad, ¿no? Entonces, aquí tengo la FEM inducida respecto del tiempo es proporcional a la variación de la corriente respecto del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, para hacer esta igualdad, también tenemos que buscar una constante, ¿no? Que se llama la constante de autoinducción, ¿no? L. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, se llama coeficiente de autoinducción, ¿no? Y se mide ¿en qué? En Henry, ¿no? Henry. Entonces, ese sería tensión, segundo amperio, ¿no? Entonces, el Henry o Henry, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos determinar, ¿no? La inductancia, ¿no? Entonces, aquí tenemos la inductancia. En la primera clase que hemos visto cómo la bobina normalmente no está ya en fase con su tensión, ¿no? Entonces, hay un desfase entre tensión que aplicamos aquí, ¿no? Respecto a la corriente, ¿no? Entonces, hay un desfase, ¿no? Esa es la gran diferencia, digamos, ¿no? Que existe respecto a la resistencia también, ¿no? Luego, el otro concepto sería de capacidad, ¿no? Los capacitores. Entonces, aquí nosotros tenemos el símbolo del capacitor, ¿no? Aquí tenemos C, pero nosotros también vamos a decir de que si tenemos un elemento capacitivo, ¿no? La constante, es decir, un condensador, ¿no? Nosotros aplicamos una determinada tensión, ¿no? Entonces vamos a observar de que la carga almacenada por este elemento capacitivo, ¿no? Es proporcional a la tensión aplicada, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tomamos un capacitor y le cargamos con una tensión muy pequeña, ¿no? No va a cargar muy bien, ¿no? Pero si aplicamos tensión nominal, entonces la carga va a ser mayor, ¿no? Y queremos descargar, va a ser un chispazo tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento de igualdad o de proporcionalidad? C, ¿no? Que se llama la capacidad, ¿no? Entonces, la capacidad es la constante de proporcionalidad, ¿no? Y como hemos descrito de que la corriente es variación de carga respecto del tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos como carga es capacidad por Bt, entonces este es constante. Entonces nosotros vamos a tener aquí variación, ¿no? De la tensión respecto del tiempo, ¿no? Y despejando, estamos a la 1 sobre C integral de I de T respecto del tiempo, ¿no? En el sistema mecasimal la unidad se llama faradio, ¿no? Es muy grande esto, ¿no? Un término muy grande. Por tanto, se usan los submúltiplos, ¿no? Microfaradio, 10 a la menos 6 del faradio, picofaradio, 10 a la menos 12, o el nanofaradio, 10 a la menos 9 del faradio, ¿no? En electrónica, por ejemplo, normalmente se maneja nano o pico, ¿no? O micro también, ¿no? Pero muy pequeño, ¿no? Entonces, ese sería el concepto, digamos, de capacidad. Luego tenemos las ondas senoidales, ¿no? Entonces tenemos aquí una senoide, que puede expresarse a amplitud máxima, ¿no? Por el seno de omega t, ¿no? Donde omega t es 2pi por f, ¿no? Y dentro de esta curva senoidal, entonces podemos ver lo que se llama el periodo, ¿no? ¿Qué es el periodo? Es el tiempo, ¿no? Que demora esta onda en cumplir su ciclo, ¿no? Este es el ciclo completo, ¿cierto?
que va positivo, negativo y vuelve a cero, ¿no? Y así vas repitiendo, ¿cierto? Vas repitiendo. Entonces, para esto definimos lo que se llama la frecuencia, ¿no? Número de ciclos dividido entre segundo, ¿no? Se llama el Hertz. La frecuencia de la ciudad de La Paz es de 50 ciclos por segundo o 50 Hertz, ¿cierto? Entonces tenemos 50, ¿no? Pero ¿esta frecuencia será la misma en todo lado? No. La frecuencia del Brasil ya no es 50, ¿no? La frecuencia del Perú tampoco es 50. Son 60 ciclos, ¿no? 60 Hz. Entonces varía, ¿no? Todo Estados Unidos, muchos países como Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? Manejan 60 ciclos, ¿no? Y toda Europa, ¿no? Toda Europa maneja 50, ¿no? Por eso es que es importante cuando compramos algún equipo no olvidarnos de indicar la frecuencia, ¿no? Aquí en Bolivia se ha equivocado, ¿no? Una vez tenemos generadores en 60 ciclos, ¿no? ¿Dónde? Aquí en la mina Millumi, ¿no? Ahí, aquí arribita, ¿no? Cerquita en el alto, ahícito, ¿no? Donde está el valle de Songo, ¿no? Ahí en la parte de arriba. Tenemos una central de 60. Se habían equivocado, ¿no? Han pedido central a tanto potencia, todo, ¿no? Y no habían puesto la frecuencia, ¿no? Entonces han dicho en el país de origen donde, ¿no? Deben saber que nosotros tenemos 60, ¿no? No habían puesto. Entonces mandamos de 60, listo, de 60. Ya ha llegado el equipo de generación aquí. Y como no han puesto ellos, entre los culpables, los que no han pedido, pues, ¿no? No han especificado. Y esa central sigue funcionando, ¿no? Pero puede interconectar con una central de 50. No. Sería un cortocircuito, ¿no? Está trabajando a mayor ciclaje, ¿no? A mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces, solo pueden trabajar como sistemas independientes, con su propia carga, ¿no? Entonces, ese generador maneja lo que es ingenio con puros motores de 60 ciclos, ¿no? Entonces, pero no se une ni se interconecta con la otra red que viene de Kobe, ¿no? Entonces, tiene que trabajar con 50, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y a veces se puede transformar en problemas, digamos, ¿no? Bien, el inverso de la frecuencia es el periodo, ¿no? Entonces, el tiempo para completar un ciclo, ¿no? ¿Qué tiempo es esto, no? Como la frecuencia es 50, 1 sobre 50, entonces sería 1 sobre 50, 0.02 segundos por ciclo, ¿no? Segundos por ciclo, ¿sí? Estoy diciendo tiempo 0.02, o sea, muy pequeño, digamos, ¿no? Para un ciclo. Bien. Luego, ya hablando de la misma onda, nosotros tenemos el valor medio, ¿no? De funciones normales. Sería con esta fórmula, ¿no? 0 a t de la función de t, ¿no? Pero para funciones senoidales, ¿no? Haciendo ya aquí como función senoidal el seno de omega t, digamos, ¿no? Entonces, el valor medio es 2 sobre pi del valor máximo, ¿no? Entonces, ese sería para función. Este es un término que lo vamos a usar permanentemente, ¿no? El valor medio de función senoidal. Y luego tenemos el valor eficaz, ¿no? ¿Qué es el valor eficaz? El valor eficaz es la representación, ¿no? Que el circuito estaría trabajando en corriente continua, ¿no? Con una determinada corriente, ¿no? Como si fuera una resistencia pura, ¿no? Y estaría disipando la misma potencia, ¿no? De un valor medio P. Pues esta misma potencia puede disipar la corriente constante de valor circulando por dicha resistencia, ¿no? Entonces estamos asumiendo de que sería continuo, pero para la misma potencia, ¿no? Entonces, el valor eficaz, entonces sería, para una función cualquiera, ¿no? Sería 1 sobre t
igual a f de t al cuadrado de t, ¿no? Raíz cuadrada. En cambio, el valor eficaz para función senoidal sería valor máximo sobre raíz de 2, ¿no? Entonces, ese sería el valor. Si dibujamos en esta onda, tenemos el valor eficaz y el valor medio, ¿no? El valor medio es un poquito más pequeño, ¿no? Un poquito más bajo que el valor eficaz. Todos los instrumentos miden el valor eficaz, ¿no? Tanto de tensión como de corriente, ¿no? Y el valor máximo nosotros podemos obtener multiplicando por raíz de 2, ¿no? Valor máximo. En torno a estos dos, nosotros podemos calcular lo que se llama el factor de forma, ¿no? Factor de forma, FB, ¿no? Entonces, es la relación entre el valor eficaz y el valor medio, ¿no? Si nosotros reemplazamos esos valores que hemos obtenido para función senoidal, entonces nos va a salir 1.1111, etcétera, periódico esto, ¿no? Bien. Nuestro tiempo ya se ha acabado, entonces aquí lo vamos a dejar y nos vamos a ver el día lunes, ¿no? A las 16 horas. Muy bien, si hay alguna pregunta, entonces pueden abrir su micrófono y realizar la pregunta. Inge, buen Sí. día. Buen día. Estas diapositivas que nos ha presentado, ¿va a mandar al grupo? Sí, una vez que terminemos el tema, ¿Tema? Ah, sí, ya. yo les voy a mandar todo el tema en digital, Ah, ya, gracias, ingeniero. ¿ya? Entonces, y si gusta, esto también va a estar en el Classroom para que puedan ver otra vez más, digamos, ¿no? Pero un poquito después, ¿ya? Terminado el tema. Bien, También, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos el día lunes. Todavía no vamos a hacer laboratorio hasta terminar el tema 1. Muy bien, entonces, jóvenes, hasta el lunes y se cuidan, por favor. Gracias, ingeniero. Hasta luego.